comenzar el club de lectura y Marilyn me avisó hace un ratito, no quería ella que se suspendiera, que continuáramos la lectura, que ella no iba a poder estar presente en esta lectura, pero que continuáramos leyendo donde nos hemos quedado y que comentara yo también con ustedes las experiencias que vivimos este fin de semana en la clase de 2 días y medio que se llama La recuperación correcta para ti con facilidad. Y Esthercita estuvo presente en la intro del viernes, que estuvo súper buena. Y a medida que vamos leyendo, si hay alguna parte de lo que vamos a leer de este capítulo que con ejemplos propios o algo que querramos profundizar, pues lo que vamos a ir discutiendo. Y les puse aquí la información para aquellas que estén interesadas en entrar al Zoom este sábado, 25 de julio a las 11:30 hora de Centroamérica, porque Marilyn va a estar dando un Zoom en el que ella va a explicar de lo que se trata convertirse en un facilitador de la recuperación correcta para ti. Para aquellos que estén interesados, ya sea que sean maestras, psicólogas, terapeutas, en convertirse en un facilitador de todas estas dinámicas para trabajar con el tema de las adicciones, que ya vimos que no solo son adicciones tradicionales, sino las más, digamos, las más difíciles de identificar son las adicciones a nuestros pensamientos, a nuestros juicios, a nuestras emociones. Ese Zoom se lo recomiendo, es un Zoom gratuito en el que ella va a estar dando todas las explicaciones de los requisitos y de su programa que va a dar de entrenamiento, que va a ser en octubre, a finales de octubre o principios de noviembre. Ya más o menos tiene la fecha establecida. Y para los que quieran entrar en el entrenamiento, tienen que tomar otra clase de 2.5 días y va a dar una antes de empezar el entrenamiento. Así que para honrar a las que están acá y que entraron puntuales, vamos a hablar ahora de cuál es la diferencia entre el juicio y la conciencia, ¿verdad? Porque muchas veces decimos o nos engañamos a nosotros mismos, decimos, tuve una toma de conciencia de que esa persona es tal y tal manera. Entonces, a veces no reconocemos que lo que estamos emitiendo es un juicio de esa persona o de esa situación y no una verdadera toma de conciencia. Y para ayudar a aclarar qué es el juicio, si yo lo comparo con lo que es la conciencia, yo, por ejemplo, puedo decir, este es un día hermoso o ese perro parece enfermo. Y podrías preguntarte si estoy expresando un juicio o aquello de lo que yo estoy consciente. Eso es porque puedo decir las mismas palabras con juicio o con conciencia. Así que, ¿cómo podemos distinguir entre un juicio y una toma de conciencia? Cuando se expresa una conciencia, no hay carga energética. Y esta es como la clave principal para poder discernir si lo que yo estoy diciendo es un juicio o es una toma de conciencia. Cuando es una toma de conciencia, no existe una carga energética en nosotros. No tienes un sentido dentro de ti de que aquello es bueno o malo. Simplemente estás reconociendo lo que es, estás simplemente viendo lo que está sucediendo frente a ti. En cambio, cuando expresas un juicio, siempre va a tener asociado una carga. Tienes un sentimiento de la oración. Puede ser un sentimiento positivo o negativo, pero en cualquier caso es generalmente un sentimiento fuerte que está pegado a esa expresión que acabas de decir. Y podemos tener juicios positivos y juicios negativos, porque muchas veces tendemos a pensar que todos los juicios son negativos o críticas de algo y podemos tener el juicio positivo. Pero lo importante es reconocer que el juicio siempre es arbitrario. Y hay otro punto clave sobre el juicio. No tiene nada que ver con lo que es verdadero o real. Siempre se basa en un punto de vista arbitrario. Es una predisposición personal, creencia u opinión. Por ejemplo, hace 100 años, mucha gente en América, se refiere a Estados Unidos, básicamente, apoyaba el dicho que dice, escatima el palo y malcría al niño. En otras palabras, era una forma de educar sin usar castigo físico. Si no le pegabas a tu hijo, no estabas siendo un buen padre. Este era un juicio. En la actualidad, esas personas prácticamente serían arrestadas por ejercer abuso infantil. ¿En qué se basaba el juicio de que los niños deberían de ser azotados o que había que nalguearlos o que castigarlos físicamente? En nada. Era simplemente una idea arbitraria que la gente aceptó en ese momento de nuestra evolución cultural.
Alrededor de esta misma época en Estados Unidos, las mujeres no tenían derecho a votar y también las personas de color y los grupos étnicos minoritarios no tenían los mismos derechos que todos los demás. Todas estas personas fueron juzgadas y a veces todavía lo son por ser consideradas menos que los demás, por ser consideradas equivocadas, anormales o indignas. Una vez más, todo esto es arbitrario. Los juicios nunca son acerca de la verdad, pero nos los compramos como si fueran verdades. Y debido a que son aceptados por casi todos los que nos rodean, a menudo son difíciles de reconocer por lo que son. Crecí en una familia académica en el noreste de Estados Unidos que está orientada en torno a sus grandes y antiguas instituciones académicas como las universidades de Princeton, de Harvard y de Yale. Mi padre era profesor y científico de una de estas universidades. Hubo muchos juicios en nuestra familia y en nuestra ciudad que lo único que importaba era cuán alto era tu coeficiente intelectual y qué tipo de logros académicos alcanzaste. Se creía comúnmente que solo las personas que no daban la talla intelectualmente se vincularían con los negocios. Nadie emprendería en los negocios a menos que no pudiera hacerlo en el mundo académico, porque ser académico era lo único que valía la pena hacer. No había absolutamente ninguna permisión para que la gente persiguiera sus intereses, talentos y habilidades únicos. Era increíblemente estrecho y no hace falta decir, reuní montones de juicios sobre todo el asunto académico, pero no lo vi hasta que me mudé a través del país al estado de Texas, que tenía algunos juicios igualmente estrechos, contraídos y uniformes, pero de una manera totalmente diferente. Pocas personas en Texas se preocupaban por lo que tus calificaciones de aptitudes académicas eran o dónde estudiaste. Para muchos, todo era deporte. A menudo una ciudad entera acudía a un partido de fútbol de la escuela secundaria. Eso es lo que importaba en Texas. Para ellos, eso era lo valioso, lo correcto y lo significativo. Y si fueras de género femenino, se trataba de ser llamativa. Texas es un estado de si lo tienes, lo presumes. Ni los juicios de la gente en el noroeste, ni los juicios de las personas en Texas alentaban a las personas a identificar y desarrollar sus propios talentos y habilidades únicas y a ir en la dirección que sus intereses los guiara. No estoy diciendo que no haya personas en estas áreas que no vayan en contra de los juicios aceptados de lo que es valioso o correcto. Sin embargo, muchas personas reciben juicios negativos por las elecciones que hacen porque contrarrestan lo que la mayoría ha decidido que es importante. Compramos los juicios como verdaderos y reales en la medida en que no hacemos preguntas y no nos damos cuenta de otras posibilidades. Si la sociedad dice que la prioridad más importante debe ser la familia, entonces es difícil para las personas que por naturaleza son emprendedoras o artísticas sentirse libres de hacer su arte o su negocio la prioridad en sus vidas. Se necesita un esfuerzo concentrado para descubrir los juicios que hemos comprado. Los juicios son a veces tan profundamente arraigados y dominantes que son casi indetectables hasta que empiezas a buscar activamente. Y recapitulando lo que acabamos de leer, cuál es la diferencia entre un juicio y una toma de conciencia, es que básicamente la toma de conciencia de algo es ver lo que es, ver la realidad como lo que es, sin ninguna carga emocional al respecto. Porque en este ejemplo que Marilyn nos cuenta, ella está contrastando la cultura del noroeste de Estados Unidos, a donde es súper importante la parte de credenciales académicas, todo este tema de que la élite pensante es lo que más importa para mover un país, contrastándolo con la parte de Texas, donde la economía productiva, petróleo, alardear de los logros económicos y las actividades deportivas son lo más importante. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos hacer como un ejercicio para realmente conocer qué es lo que nosotros estamos valorando son saber cuáles son nuestros propios juicios, o sea, cuáles son esos juicios que nosotros nos hemos comprado
para poder reconocer que estamos actuando desde el juicio arbitrario que nos compramos de la sociedad, para poder entonces tener esa toma de conciencia y poder elegir si nos funciona para nosotros y lo cambiamos. Y si nos funciona, lo seguimos haciendo o eligiendo, y si no nos funciona, entonces decidimos cambiarlo. No sé si alguien quiere compartir alguna experiencia de cuando se ha dado cuenta que está funcionando en base a un juicio o creencia para definir si es eso un juicio o si es una toma de conciencia. Entonces, no sé si alguien quiere participar eh, al respecto. Yo sí, espérame, deja aparecer, aquí estoy. Hola. Hola, hola. Yo sí, bueno, es de lo que estabas hablando, en mi familia, pues nos educaron así de que a catorrazos, como se dice. Y pues yo seguí, o sea, mi hija así como que a veces me decía, mamá, ¿por qué me golpeas? Y sí sentía como que, pues sí, ¿por qué la golpeó? Pero ya era algo que era como normal, pues, y luego, de hecho, fuimos con psicólogo y todo el psicólogo le dijo, bueno, pero pues no te afectó en nada, que te trataran así, o sea, así es común aquí en México. Y yo, pues bueno, ¿quién tiene la razón entonces? Exacto, es que nos hemos comprado, por lo menos en Latinoamérica, que una buena regañada o una buena nalgada, decimos nosotros en Centroamérica, evita que ese niño persista en una conducta que no es apropiada para él. Pero en Estados Unidos o en Europa, el hecho de darle una nalgada a un hijo hasta puede ser motivo que te llame trabajo social y que pierdas la custodia de tu hijo, ¿verdad? Es decir, sigue siendo un juicio, porque eh, hay un punto de vista con una carga energética bien fuerte. Y lo que Marilyn en su curso le enseña a uno es que empecemos a actuar desde la pregunta de qué va a ser más amable o va a crear más en la vida de la otra persona. Y a través de las preguntas es que logramos reconocer qué requiere este niño en esta situación en particular, ¿verdad? Y dos de las preguntas que abren más espacio a la hora de la parte de educar a hijos, ¿verdad? Lo de que se llama una paternidad o una maternidad con conciencia, es preguntarle al niño o al adolescente cuando está haciendo un berrinche, ¿quién estás siendo? Y aunque la pregunta no tenga mucha lógica, como que ¿quién estás siendo, verdad? Cuando tú le preguntas ¿quién estás siendo? Ahí te surge la toma de conciencia, está siendo tú misma, está siendo tu mamá o está siendo el compañerito de la escuela que él está copiando ese comportamiento. Y la otra pregunta es, ¿qué requiere, qué puede escuchar mi hijo en estos momentos? ¿Verdad? O sea, ¿qué puede escuchar de mí en estos momentos que contribuya a hacer que la comunicación sea fluida? Esa podría ser alguna de las preguntas que nos permiten elegir un comportamiento que sea de más construcción a la relación. Y la otra que a mí me encanta, si esto fueran los últimos 10 segundos de mi vida, ¿verdad? Elegiría yo gastarlos energéticamente frustrándome, enojándome o intentándole dar una nalgada a mi hijo. Si esto fueran los últimos 10 segundos de mi vida, ¿verdad? Porque el niño quebró algo, botó algo o pues echó a perder alguna cosa de la casa, ¿verdad? O no estaba callado cuando uno quería que estuvieran callados. Y algo que también me encantó mucho dentro de lo que recibimos de entrenamiento estos 2 días y medio fue se habló mucho de la culpa de los padres por no estar presentes en todos los momentos de la vida de los niños, por estar ellos mismos haciendo sus propias actividades. Y Marilyn decía que nosotros podíamos usar la tecnología o los juegos para entretener a los niños o para que fueran como la niñera electrónica de los niños, porque podíamos usar nuestra capacidad energética para expandernos de tal forma que dejáramos al niño jugando o viendo una película o entretenido por su lado y que nosotros podíamos continuar haciendo nuestra actividad o tener esos espacios personales de ocio que también son bien importantes y que hiciéramos el ejercicio de expandernos energéticamente y conectarnos energéticamente con ese niño o ese adolescente, que no era necesario que estuviéramos físicamente presentes o en el mismo lugar que el niño. Entonces, no sé si eso te ayuda en el tema ese de que no siempre se requiere un comportamiento habitual de firmeza física o nalgada para castigar o hacerle ver un comportamiento al niño. Creo que perdí tu video. Ahí Acá estoy, estás. como estoy atendiendo gente, Ah, ok.
Sí, estoy en la tortillería. Mira, sí, tienes razón. Bueno, ahora que entré, apenas en enero entré a Access ahí pues, hice mi primera clase de barras y ahí empecé a utilizar el interesante punto de vista. Y lo empecé a usar con ella precisamente porque sí es una relación muy ¿cómo se dice? Confrontativa o sí. Entonces hubo un problema y empecé yo, interesante punto de vista, pero fue también tan fuerte esa intensidad que sentí yo que dije, no, o sea, entonces yo soy la que se va a afectar, ¿verdad? Entonces así como que de repente dije, no, ya, y me tranquilicé, empecé a respirar y todo, y ya pasó pasé, o sea, no que haya pasado, sino que ya se fue, como que se fue el problema, pues ya no hubo ningún retroceso a que, oye, vamos a hablar otra vez de esto, o sea, no sé, fue algo muy raro, pero sí, ahora utilizo el interesante punto de vista, que claro que ya no puedo hacer nada porque ya está demasiado grande, pero sí cuando algún problema, por ejemplo, ahora la semana pasada me empezó a mandar fotos del departamento donde está ella con unos amigos en San Luis, donde se pelearon, se emborracharon. Le digo, no me mandes nada de eso, a mí no me interesa nada de eso. Y pues interesante tu vida y lo que tú quieras hacer con ella. O sea, ya me habías, a la clase anterior, bueno, sí, ya me habías comentado, bueno, esta Marilyn, que no le llamara ni nada. Y sí, ella empezó a buscarme porque así como que a quién le voy a platicar lo que me está pasando. Ya le dije, le digo, no, o sea, tú ya estás grandecita y ya sabes tú lo que haces. Y si Y me una de necesitas, las, dime. y una de las herramientas que ayuda muchísimo, sobre todo con las relaciones, y sobre todo relaciones con hijos ya adultos, es, bueno, y niños chiquitos también, es destruir y descrear todos los días todas nuestras proyecciones, todas nuestras expectativas, todos nuestros juicios, todos nuestros rechazos y todos los compromisos que tenemos con esa relación. Y todo lo que no te permite destruir y descrear todos esos votos, contratos, matrimonios y compromisos adquiridos en esta vida o en cualquier vida, ¿estarías dispuesto a destruirlos y descrearlos? Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipoto, los 9 cortos, chicos, y más allá. Porque eso, más espacio, Sí, total. un Ay, yo espacio. estoy tan agradecida de haber encontrado a Access, de veras, a mi edad, ¿verdad? Pero no importa, ya hasta quiero llorar de la emoción. Y eso que acabas de decir a mi edad, ¿eso es un juicio o una toma de conciencia? Un juicio. Vamos a destruir todos los juicios que tenemos de que para aprender algo nuevo, para vivir en libertad o para vivir una vida con plenitud y gozo se requiere tener cierta edad, o sea, un requisito mínimo de ingreso o una edad máxima para empezar a disfrutar de una vida. Si somos seres infinitos, no tenemos principio ni fin y cualquier edad es la edad perfecta, la edad Sí. ideal, la edad, el momento presente para hacer eso. Así que yo creo que todas destruyamos y descreemos todas nuestras proyecciones, juicios, expectativas, todos nuestros rechazos, nuestros votos, matrimonios y contratos que tenemos con estar siempre buscando la edad perfecta para hacer algo o sentir que no tenemos la edad suficiente para comenzar algún proyecto y simplemente aprender y abrirnos a vivir en el momento presente. Así que todo lo destruimos y descreamos. Sí, Acertado, equivocado, equivocado, bueno, bueno, malo, malo por con todos los todos los nueve 9 cortos, cortos, chicos y chicos más y allá. más allá. Wow, qué rico. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, sí, a mí Ajá, me gustaría comentarles mi experiencia en la clase del viernes. ajá, Tuve una toma de conciencia muy valiosa porque yo me compré muchas creencias en mi infancia y tuve la toma de conciencia de que hay muchas cosas que yo no las hago porque por, por fidelidad a lo que me dijeron que yo tenía que ser. Entonces ahora, a partir de esa toma de conciencia, pues he elegido que con dejar de hacer lo que me dijeron o con dejar de creer lo que me dijeron, no es que esté siendo infiel a eso, o sea, no es que no esté guardando fidelidad, simple y sencillamente estoy siendo yo misma y voy a ser yo misma y he elegido, como ya tengo esa toma de conciencia, pues elijo dejar y soltar
esas creencias que no son mías, realmente Entonces, no son mías. Ujú. eso es una toma de conciencia. Eso es el Sí. ejemplo exacto que define lo que es una toma de conciencia. Porque Mm, primero, en la medida que usted lo está expresando, se puede percibir ese espacio desde el cual está funcionando, con esa amplia sonrisa, con esa mirada dulce y suave. Es ujú, realmente tener conciencia de eso, que muchas veces nosotros funcionamos en esta realidad en base a ujú, todos esos acuerdos, compromisos y contratos y fidelidades y lealtades, como dice el aclarador que ujú, acabamos de hacer, porque creemos que si nosotros nos permitimos ser y seguir nuestro saber y elegir por nosotros mismos, vamos de alguna manera a estarle siendo desleales a la familia, que de alguna manera vamos a estar sí, echando por un lado todo el esfuerzo, amor y cariño y todo lo que sea que nos dieron y que de alguna ujú. manera vamos a ser, ¿cómo se llama esa palabra? Que somos ingratos, Desagradecida, desagradecidos desagradecida. o ingratos. Entonces, eso es algo que definitivamente es una toma de conciencia, el darnos cuenta que cuando Sí. aprendemos a seguir nuestro saber y a ir a por lo que nosotros deseamos agregarle a nuestra vida, vamos a tener ese espacio y va a ser una verdadera toma de conciencia y vamos a destruir todos esos compromisos y votos y lealtades que tenemos con el patrón familiar. Ese es el ejemplo exacto de lo que es una toma de conciencia. Ay, qué lindo, me encantó. Gracias, gracias. Y este ejercicio que vamos a hacer se llama ¿qué juicios no reconocidos has comprado? Aquí hay un ejercicio que podemos hacer para comenzar a descubrir aquellos juicios no reconocidos que puedes haber aceptado. Usando las categorías y preguntas que se indican a continuación, vas a notar algunos de los juicios que has recogido de tu cultura, de tu familia de origen, del lugar donde vivías o de la parte del país en la que creciste. Esto es a lo que yo le llamo tu herencia. Entonces, aquí vamos a hacernos preguntas como las siguientes. ¿Qué cree o juzga mi familia o las personas que me rodean acerca de? Aquí lo voy a anotar. ¿Qué cree o juzga mi familia o las personas que me rodean acerca de los ricos, los pobres, las mujeres, los hombres, la política, la religión, el dinero, la educación, el matrimonio, criar niños, la comida, los cuerpos, la adicción, la cosa más importante en la vida, ¿verdad? Esta sería, si quieren hacer un breve pausa y poder pensar un poquito para que podamos compartir y poder tener ejemplos de lo que nosotros, de descubrir aquello que nosotros nos hemos comprado de la cultura, de la familia o del país en el que estamos viviendo, acerca de los ricos, los pobres, las mujeres, los hombres, la política, la religión, el dinero, la educación, el matrimonio, la crianza de los hijos, la comida, los cuerpos, las adicciones y lo más importante en la vida. Y nos vamos a hacer la pregunta si todavía seguimos llevando estos sistemas de creencias como propios y si estas creencias o juicios con las que hemos crecido o que hemos absorbido culturalmente, si son en realidad verdad para mí. Eso es lo más importante de ver en este análisis. Si todo esto que yo me he comprado de la sociedad, de mi familia, de la cultura y de la época en la historia, si esto sigue siendo verdad y sigue siendo algo relevante en mi vida. ¿Alguien quiere colaborar, contribuir, compartir, comentándonos qué pudieron ver de esta lista de juicios? Bueno, con relación a ricos y pobres, yo crecí en una familia donde los ricos y pobres eran como
el aceite y el agua, que no se podían mezclar porque los ricos eran los ricos y no podían juntarse con los pobres, pero, y que también crecí pensando que el rico no podía pasar el- por la aguja, como dice la Biblia, ¿verdad? Ah, Que es más fácil que encontrar la paja. No sé. Creo que ahí se lo de Chespirito me confundí. Creo que, ajá. Entonces, entonces crecí con ese juicio, pero sí hay una cosa, a medida ha pasado el tiempo y he tomado conciencia, me he dado cuenta que no es así, que, que, que yo tenía un concepto equivocado de lo que es una persona rica y de lo que es una persona pobre, porque hay ricos muy buenos como ricos que son malos, o sea, no está en tener riqueza o en tener pobreza. Hay pobres también que pueden ser muy buenos o que pueden ser muy malos, entonces con relación a ricos y pobres, esa es mi experiencia que digamos, tengo ya mi propio concepto. No sé si es el correcto, pero ese es mi concepto y lo cambié del que me habían infundado, digamos. ok, gracias. Lo que sucede es que cuando nosotros definimos algo, inmediatamente eso es un juicio y es una limitación. Ah, ok. Una de las cosas que, pues, que he aprendido con estas clases, sobre todo de Access relacionadas con dinero y negocios, que las he estado tomando con David Cubes, es el hecho de que el dinero es simplemente otra energía más, ¿verdad? Y no tiene punto de vista. El dinero le llega a la gente, entre comillas, que hace cosas a favor de la conciencia y le puede llegar a narcotraficantes y a gente que está trabajando en anticonciencia. Lo que se requiere es que esté dispuesto a hacer esa energía de recibir el dinero. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra los ricos no pueden entrar al reino de Dios, porque ese más o menos es el texto parafraseado, ahí realmente estamos entrando en un punto de vista donde inmediatamente queremos rechazar el dinero, porque lo vemos que el dinero es algo malo, ¿verdad? Y el dinero no es ni bueno ni malo, sino como ha dicho usted, el uso que le damos al dinero es lo que nos convierte en personas que contribuyen a un mundo más amable o que ayudan a destruir más este mundo. Entonces, todos los puntos de vista, todos los juicios, todos los prejuicios que tenemos acerca de que el dinero hace mala a una persona o que la pobreza hace buena a una persona, en lugar de reconocer toda la grandeza de los seres infinitos que somos, estaríamos dispuestas a destruirlos y descrearlos. ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, por y por todos los nueve cortos, chicos y más allá. A mí me encantó una frase que dijo David en una de sus clases de dinero y negocios, es que hay personas, los ricos, decía él, no se necesita el dinero para hacer más o menos era así, no se necesita dinero para ser una persona, ¿cuál es la palabra? Se me olvida, pero que simplemente son personas cabronas con dinero. O sea, hay personas pobres cabrones sin dinero y hay ricos cabrones con dinero. Simplemente Exacto. es la persona en sí que es como elige funcionar en este mundo, ¿verdad? Ya sea con dinero o sin dinero, ¿verdad? Va, excelente. ¿Alguien más quiere compartir sus juicios? Marianela tenía la mano levantada. Hola. Hola. Yo tenía una experiencia que en mi casa lo más importante en mi familia era ser exitoso, pero la verdad, o sea, cada quien tiene una definición súper diferente de lo que es ser exitoso. Entonces, en mi casa, ser exitoso significaba estudiar una carrera, tener un buen trabajo y ganar dinero, tener una familia, tener hijos, pero creo que yo tomé esa definición de exitoso y la apliqué a mi vida y llegué al punto donde me di cuenta que eso no era para mí ser exitoso. Entonces, ya con las herramientas de Access, darme cuenta de que el éxito, tanto como el amor y muchas otras cosas, tienen miles de definiciones y entonces uno tiene que entender para mí qué es verdad. Y entonces ahí fue donde encontré un poquito más de lo que, y creo que todos los días voy descubriendo qué es para mí ser exitoso. No es algo que sea estático.
Exacto, porque ¿qué es el éxito para ti? No el Eh, éxito de la tu familia. felicidad, no, claro, es ser feliz haciendo lo que uno hace, estando donde uno está y eligiendo lo que uno elige, aunque no sea lo que funciona para uno en ese momento. Y Y aunque estar, no sea lo que funcione para los demás, es decir, no sea el claro, patrón Para un aprendido que de la funcione para sociedad. mí. Ujú. Entonces, todo donde la definición de éxito va exclusivamente asociada a tener cierta cantidad de dinero en una cuenta o cierta cantidad de títulos universitarios o puestos que tienen control sobre grandes cantidades de gente, digámoslo así, esa es como la ujú, definición de la sociedad del éxito. Pero claro, todo eso no nos permite que podamos recibir el verdadero éxito, que sería el gozo y la diversión de la vida. O sea, ¿qué tal si nuestra propia definición de éxito es, como tú lo acabas de decir, tener ese gozo, ese disfrute y esa posibilidad de libertad de elección de todo lo que funcione y me ayude a descubrir una vida con más gozo? claro. Y Y eso es lo que a mí me ha ayudado tanto las herramientas de Access, como ese trabajo de introspección y de entender qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que... Y todos los días estar en la pregunta. elegir cada 10 segundos, o sea, aprender a elegir, porque de verdad que toma un poquito de práctica elegir y elegir siguiendo la energía de lo que se siente, ¿verdad? Entre comillas, de lo que uno percibe como liviano y como expansivo en nuestro mundo. Y sin miedo, y estando consciente de que puede que no me guste lo que estoy eligiendo ahorita, pero si no tengo ningún punto de vista, puedo elegir otra cosa. Exacto, puedo darme permiso de equivocarme. Claro, Eh, Ujú. gracias, eso era. gracias a ti por compartir. Perdón, me silencié. Y en este ejercicio, ¿verdad? Que evaluamos eh, las cosas que experimentamos y las cosas que nos enseñan y se nos dicen a medida vamos creciendo, a menudo no nos parecen extrañas, inexactas o indignantes. Incluso si lo son, porque hay muchos puntos de vista acerca del machismo, del feminismo, ¿verdad? Y de todos estos roles que puede ser que parezcan normales porque estamos acostumbrados a ver estos juicios. Es lo que hemos aprendido. Y hacer este ejercicio puede darnos una enorme cantidad de libertad porque nos permite fácilmente identificar y aplicar erróneamente como verdaderos los juicios que hemos recogido desde niño. Y si nosotros nos compramos estos juicios como verdaderos y no resuenan en nuestro mundo, entonces tenemos que hacer como Marianela dice, ir soltando todos estos juicios aprendidos e ir formando nuestra propia definición del éxito, nuestra propia definición de la vida. Entonces tienes que empezar a cambiar esos puntos de vista porque si no cambias esos juicios, lo que vas a tener que hacer es hacerte sentir equivocado, ¿verdad? Y vas a vivir creando una cantidad de comportamientos adictivos o compulsivos. Y el siguiente ejercicio es una ocasión en la que fuiste juzgado. Este siguiente ejercicio es un ejercicio en el que vamos a trabajar con el juicio. Aquí te voy a pedir que recuerdes 2 veces diferentes en la que fuiste juzgado y luego te pediré que mires la energía de esos juicios y cualquier decisión que hayas tomado sobre ti en respuesta a ellos. Una ocasión en la que fuiste juzgado como equivocado. El primer paso es pensar en una ocasión en la que fuiste juzgado como equivocado. Hice este ejercicio con una clienta que llamaré Bárbara. Recordó una época en la que tenía unos 9 años. Ella estaba acampando con su familia en el Parque Nacional Glacier. Un día lluvioso, sus padres la llevaron a un lugar que vendían comida, perritos calientes y hamburguesas. Y la familia pasó varias horas ahí. Bárbara pensó que eso estaba bien. Estaba corriendo, hablando con todo el mundo y disfrutando del rato. En algún momento se dio cuenta de que sus padres estaban tratando de acorralarla, pero no lo entendió. Su punto de vista era, esto es divertido, ¿por qué no corren y se ríen todos? Cuando regresaron a su campamento, los padres de Bárbara la regañaron por ser ruidosa y por molestar a otras personas. Este fue uno de los muchos incidentes que Bárbara recordó en el que había sido duramente juzgada y culpada de equivocada por ser exuberante
Y finalmente ella se compró esos juicios y cortó esta parte de quien era. Se volvió más seria y se detenía a sí misma cada vez que se sentía de buen humor y alegre. Cuando Bárbara recordó por primera vez el viaje de campamento, eso tenía un sentimiento muy pesado para ella. Y vio que se había comprado el juicio de sus padres y la mentira contenida ahí de que ella estaba equivocada. Y comenzó un proceso de apagar su naturaleza extrovertida y su interés en otras personas. Detectar la verdad sobre ese juicio aligeró las cosas para ella. Por lo tanto, ahora piensa en una ocasión en la que fuiste juzgado como equivocado y escribe las respuestas a las siguientes personas. Perdón, escribe la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué habías hecho o no habías hecho para que te regañaran o juzgaran? ¿Dónde estabas? ¿Qué se había dicho o hecho para que supieras que te juzgaron? ¿Aceptaste el juicio como si fuera verdad? ¿Te alineaste y pusiste de acuerdo con el juicio? ¿O te resististe? Cualquiera de las dos opciones. ¿Te juzgas tú a ti mismo de alguna manera? ¿Te cambiaste a ti mismo de la forma que funcionabas? O sea, ¿cambiaste entonces a ti mismo de alguna manera como consecuencia de estos juicios que recibiste? ¿Y te has disminuido a partir de esta experiencia? Marianela, tenés la manita levantada. Era la misma de la vez pasada, pero igual voy a compartir un momento que cuando yo era pequeña, tenía como unos 10 años probablemente, estábamos en una piscina y había un resbaladero, un deslizadero que llegaba hacia la piscina y a mí me gustaba subirme y lo hacía de frente, de espalda, o sea, de todas las maneras que se podían hacer. Y en una de las tantas me caí de cabeza adentro de la piscina y me lastimé. Y entonces mi papá se burló de mí diciéndome que yo era inútil y me compré el juicio de que, bueno, y se rió de mí y mis hermanos se rieron de mí y entonces me compré el juicio de que yo era inútil, que cada vez que iba a hacer algo diferente, nuevo, seguro me iba a lastimar o pues corría el riesgo de lastimarme porque yo era inútil con mi cuerpo. Wow. Wow. Esa carga, ese juicio, ¿cómo reaccionaste ante eso en el momento que te lo dijeron? Me sentí avergonzada primero y me compré el hecho de que yo era inútil con mi cuerpo, que no tenía control, autocontrol o como fuera. Entonces, posteriormente me sentía inútil, me sentía como no, que no podía, no tenía gracia, no tenía la gracia Como que torpe, físicamente sí, torpe, como sumamente clumsy. torpe. Sí, Ok. mi papá le llamaba cleta, o sea, como que no podía ¿Cómo es eso? coordinar. Clepa. Cleta. Ok. Y Es, yo soy una clepa, repítelo 3 veces. yo soy una cleta, yo soy una cleta, yo soy una cleta. Ok. ¿Qué energía, espacio, conciencia, magia, milagro, misterios y posibilidades puedes tú y tu cuerpo ser para ser la cleta más cleta de todo el universo? Y todo lo que no te Wow. permite serlo, lo destruyes y descreas. Sí, Acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todos los 9 cortos, chicos y más allá. ¿Más espacio o menos espacio? mucho más espacio. Sí, Este, gracias.
Y es que eso es lo increíble cuando corremos este proceso de energía, espacio y conciencia con mi cuerpo, aquello que nos estamos resistiendo ser. En este caso, ser la torpe o ser la no tan físicamente coordinada, me imagino que esa es la palabra, ¿verdad? Sí, 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 Entonces, claro. todo donde estamos resistiéndonos, ser esa energía de la torpe o de la incoordinada o de la de que no tiene aptitudes para el baile y todas las artes así deportivas, es lo que nos está atorando y nos mantiene porque queremos demostrar lo erróneo del juicio que recibimos al mismo tiempo que sabemos que no somos eso, pero estamos comprándonos el juicio de nuestros padres y lo estamos haciendo verdad en nuestra vida para probar que estamos equivocadas, para probar que ellos estaban equivocados, para probar que nosotros estamos en lo correcto. Es Claro, locura, ¿no? sí, totalmente. O sea, es un trabalenguas mental en el que nos hemos metido. Entonces, pues este proceso a mí me encanta para lograr salirnos de ese atolladero en el que nos estamos metiendo, comprando juicios y mentiras que sabemos que no son reales, pero lo estamos usando para validar y hacer más importante el juicio que otros tienen sobre nosotros que el saber que nosotros tenemos de nuestros propios cuerpos. Y gracias, Mariana, el ejemplo estuvo increíble y espero que te corras ese proceso muchas veces al día. Sí, lo voy a hacer. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene comentarios de este ejercicio? ¿De alguna experiencia que haya tenido? Ya, no te... ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. sí, yo tengo una experiencia en mi infancia. Para mí era mandatorio ponerme la ropa que mi mami me decía. Era algo que todos los días me tenía que poner la ropa que ella decía. Si en algún momento yo no quería porque era mucho calor y tenía que ponerme un cuello de tortuga, manga larga, entonces era juzgada porque no tenía gusto, porque no me dejaba guiar, porque era desagradecida y no hacía lo que ella me decía o no me ponía la ropa que ella me había hecho o me había comprado. Entonces yo me compré el juicio de que yo no tengo gusto para vestirme porque yo no aprendí, porque nunca me dejaron a mí escoger mi propia ropa, sino que toda la vida yo me tenía que poner la ropa que mi mami decía. Y llegué hasta grande poniéndome, porque yo, para evitar que me regañara y que me dijera todos los juicios, pues yo aceptaba y me ponía la ropa que ella decía. Entonces llegué inclusive hasta adulta creyéndome que no tengo creatividad. Ay, que no tengo gusto, que no tengo, ¿qué? Todo lo que está relacionado con eso. Entonces, esa fue una de las tomas de conciencia que tuve el viernes, que voy a soltar el hecho, esas creencias que, que me compré en mi infancia. Y ese fue uno de los episodios, digamos, Y en, que tuve sí, en mi en, familia. en esto que usted está compartiendo, también hay un punto de vista familiar muy fuerte que corre en la familia nuestra, porque algunas de las personas saben que usted y yo somos primas, otras no, pero en esta familia particularmente el juicio funcional era que todos tenían que obedecer la opinión o la guía de la matriarca de la familia. Entonces, eso le pasaba también a mi mamá, que siempre hasta la edad adulta pedía opinión de esto combina con esto, porque yo no sé combinar. Entonces, yo lo que percibo de esto es que si eso lo sentía usted liviano para su vida, el tener que someterse al cuello de tortuga en pleno verano, No, era no era totalmente liviano. pesado. Por lo tanto, eso era algo que era, ¿qué tipo de energía para usted? ¿Era verdad o era mentira? ¿Qué tipo de energía? Era una energía pesada, Era porque mentira, yo no, era falso yo no para la usted. quería. Entonces, uno de los ejercicios con los que empezamos a jugar y a descubrir cómo relacionarnos con nuestro cuerpo y recibir la información es empezar a elegir en base a lo que vibre energéticamente en cuanto a la ropa, colores o estilos. Y uno de los ejercicios es pararse frente al closet y en la mañana, sin punto de vista de qué va a elegir, es más, cerrando los ojos, ponerse frente al closet y preguntarle, a conectar con su cuerpo y preguntarle a su cuerpo, cuerpo,
¿Qué color te jala hoy? ¿De qué color quieres vestirte? ¿O qué quieres usar este día? Y permitir que en la medida que usted va revisando pieza por pieza de su closet, aquella donde usted sienta que su cuerpo se jala o se conecta, usarla sin ningún punto de vista, así sea que la blusa tenga rayas y el pantalón tenga estrellitas y no combine en lo que se supone que es la realidad de la moda, sino que empezar a disfrutar y a reconocer lo que su cuerpo le está pidiendo. Así que ese sería un ejercicio con el que puede empezar a jugar. Y la otra pregunta es, ¿qué pasaría si voy totalmente descombinada a una reunión? ¿Qué sería lo peor que pudiera sucederle hoy a su edad adulta si fuera una fiesta vestida con algo que no combina? No pasa nada. Exacto. Hemos hecho escenarios en nuestra mente que los volvemos súper relevantes y que en realidad no son relevantes para nuestras vidas. Exacto. Estaría dispuesta a dejar ir todos nuevamente, todos los juicios, Sí, contratos, compromisos y sí, obediencias obligadas hacia la matriarca sí. familiar y soltar su verdadera creatividad y elegir lo que su cuerpo quiera y con lo que su cuerpo va a gozar. Sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Acertado, equivocado, bueno, malo, por todos los 9 cortos, chicos y maya. Y luego después hubo algo más fuerte. A mis 15 años, yo embarazada, a mis 16 años tuve una hija. En esa época, entonces era algo muy grave para mi familia, donde fui juzgada muy duramente. Entonces, eso también fue algo como muy duro que tuve en mi infancia. Y puede reconocer ahora que a pesar de lo difícil que fue en su momento esa experiencia, puede hacerse la pregunta, ¿qué hubo de bueno en toda esa experiencia de una maternidad adolescente como contribución para la vida que usted ha creado hoy para usted? Sí, claro que sí. Hubo muchas cosas buenas, empezando porque rompí con una cadena que traía, y luego también porque pues a mi vida llenó eso, o sea, para mí fue el tener una hija fue llenar mi vida, y ahora puedo decir, me siento feliz de haber tenido una hija a esa edad y bueno, salí adelante, y ahora me siento afortunada porque soy abuela de 3 preciosos nietos que me ha dado esa hija. Así es que sí, me siento contenta, a pesar de que fue en su momento fue algo muy difícil, pero ahora que veo atrás, veo que fue como un regalo muy grande que yo tuve. Y Inclusive que fue grande para mi familia porque después ellos gozaron también y es con mi también, hija. Ujú. y es también eso, reconocer también qué hay de bueno en esta circunstancia que no lo estoy viendo, ¿verdad? Y elegir una cosa diferente a cada segundo. ¿Verdad? Y no valorarnos por el juicio que nos dan los demás si es un juicio negativo. Y este mismo ejercicio que acabamos de hacer, se los dejo para que lo valoren en qué ocasión fueron juzgados de una forma positiva. Porque si estamos hablando de polaridad, no solo los juicios negativos nos atrapan y nos enganchan, sino también los juicios positivos. Y el segundo paso de este ejercicio es pensar en una ocasión en la que fuiste juzgado de manera positiva. Porque muchas personas ven el juicio positivo como una cosa buena, pero eso no siempre es el caso. También puede ser muy limitante. Un juicio es un juicio. Aquí un ejemplo que ilustra este punto. Cuando tenía unos 10 años, traje a casa una libreta de calificaciones con todo sobresaliente. Y mis padres dijeron, qué genial eres, qué inteligente eres, qué buena trabajadora eres. Y mi reacción fue, vaya, si quiero más de esa alabanza, mejor me aseguro de complacer a todos y hacer lo que sea que mis profesores digan para así conseguir notas sobresalientes. Al elegir complacer a los profesores para que pudieran obtener más halagos y el juicio positivo que deseaba, corté la conciencia de que algunos de mis maestros eran francamente idiotas y que no me estaban honrando cuando hice todo lo que dijeron que debía hacer y traté de ser todo lo que dijeron que yo debía de ser. Aquí hay otro ejemplo de la manera en que un juicio positivo puede ser limitante. Actualmente estoy trabajando con una clienta que es asombrosamente hermosa. También es creativa y bondadosa.
trabaja bien con los animales, escribe maravillosamente y tiene talentos artísticos. Pero debido a que su buena apariencia era la única cosa por la que fue validada, ella ha cortado su conciencia de todas las otras partes de quien es. Ella ha pasado una enorme cantidad de tiempo asegurándose de que todo se trate acerca de que su apariencia sea perfecta, como una Barbie. Eso se convirtió en su enfoque de la vida. No ha apreciado o desarrollado las partes de ella que no fueron juzgadas positivamente. Estamos trabajando en ello, pero ella todavía no entiende que ser tan increíble va más allá de únicamente su apariencia física. Ahora quiero que piensen en una ocasión en la que recibieron un juicio positivo de sus padres o de otra figura de autoridad y anota tus respuestas a estas preguntas. ¿Qué cosa de ti fue juzgada positivamente? ¿Cuál fue el juicio que te hicieron? ¿Quién lo hizo? ¿Te alineaste y te pusiste de acuerdo con el juicio o te resististe y reaccionaste ante él? ¿Qué decidiste sobre ti mismo como resultado del juicio? ¿Y esto te ha disminuido o limitado en el resto de tu vida de alguna manera? Tomemos un par de minutos para analizar una situación en la que fuimos sometidos o halagados, digámoslo así, con un juicio positivo y cómo eso nos ha afectado en nuestras vidas. Ok, ¿alguien tiene un ejemplo, una vivencia que quiera compartir de cómo nos afectaron o nos siguen afectando los juicios positivos? Yo les voy a compartir una. En el caso mío es bien fácil de identificar que el juicio positivo al que me sometieron de pequeña es que yo solo podía llevar perfección académica, ¿verdad? Y que todo en la vida, lo único importante era las notas perfectas y el rendimiento académico y la inteligencia, nada más intelectual. Y eso llevó en mí la sensación de que solo podía ser valorada si estaba en lo perfecto académicamente y que no podía haber algo divertido en mi vida y que no podía haber momentos de estar ahí simplemente jugando, gozando o expresándome como niña porque tenía que ser perfecta. Y eso realmente me limitó muchísimo. Y es gracias a las herramientas de Access que estoy empezando a disfrutar un poco más de la vida, a darme permiso de equivocarme, de hacer una tontera, de hacer el ridículo, ¿verdad? Y de no funcionar de este tema de buscar siempre esa perfección y esa como seriedad, ¿verdad? Y creo que, sin el creo, estoy segura que mi vida ahora es mucho más libre, mucho más gozosa y estoy empezando a dejar ir esos puntos de vista de que tengo que ser el perfecto académico siempre, ¿verdad? Y para mí ha sido como quitarme un peso de encima. Así que les voy a leer este comentario de alguien que no puede hablar porque su computadora tiene problemas de audio, pero dice, una noche mi mamá me dijo ante todos en la familia que yo era la única que se parecía a ella. Y ella también comenta que su familia está estructurada como un matriarcado. Entonces va por toda la vida teniendo que ser como su mamá. Entonces yo te pregunto, Dinora, ¿cuál es la contribución de ser tu mamá, de ser como tu mamá en tu vida? Ah, sí, no tiene audio, ¿verdad? Porque la pregunta de... Ahí estás. Porque la pregunta de cuál es la contribución de ser tu mamá en tu vida. Lo que pasa es que ya prendí la máquina y hay ruido. El problema es que tengo que ser autoridad. Y eso no le parece a los demás de la familia, a mis hermanos. Ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es más efectivo para sugerir o guiar a otras personas? ¿La fuerza o la energía de a veces manipulación o la energía de lo que se requiera en ese momento? Híjole, lo que se requiera, pero es más manipulación. Y todo donde hemos confundido que
potencia es igual a fuerza o que solo a través de la fuerza podemos pues funcionar en las relaciones, en los negocios o en las familias, en lugar de estar abierto a percibir cuál es la energía que va a llevar a más armonía y a construir algo más grande, ¿estarías dispuesta a destruir y descrear todos tus juicios y tus misidentificaciones de la fuerza como potencia? Sí. Entonces todo eso lo destruimos y descreamos, multiplicado por un decisión, acertado, equivocado, bueno, malo, poco corto, los 9 puntos chicos. Ya. Gracias. Te voy a apagar así para que no digas ruido. Ok. Sí, mucho hay de misidentificación de la fuerza como potencia y una de las energías que ayudan a facilitar más las relaciones es esta energía a veces de la manipulación, y manipulación no quiere decir, como la mayoría interpretamos, que manipulación es algo malo o algo maquiavélico o algo terrible o tenebroso, sino que manipular es poder ser la energía que se requiere, que la otra persona puede escuchar para lograr que la situación fluya de una manera más fácil. Así que a veces la energía que mejor funciona es la energía de la suavidad. A veces la energía que mejor funciona es la energía de pare aquí, esto es lo que se requiere. Y a veces es la energía de soltar y de dejar ir. Es decir, es permitirse estar abierto a percibir y ser la energía que se requiera para cada situación. Y todo donde estamos teniendo la obligación de ser como algún pariente de nuestra familia, como sentimos la obligación de ser como nuestra mamá, es todas esas definiciones que nos están limitando de ser verdaderamente la persona y el ser que nosotros en realidad somos, ¿verdad? Ese sigue siendo un juicio, ¿verdad? Un juicio positivo, ¿verdad? Visto como de autoridad, pero al mismo tiempo es un juicio limitante. Así que, ¿alguien más que quiera comentar de los efectos de los juicios positivos en su vida? ¿No? Bueno, la energía del juicio y la energía de la adicción pues tienen mucho en común. Los juicios, ya vimos que tanto positivos como negativos, nos preparan para tomar las elecciones que conducen a la adicción. Y esto es lo más importante, ¿verdad? ¿Por qué un juicio nos va a llevar a la adicción? Porque un juicio va a cortar nuestra conciencia de quiénes somos en realidad y de qué es posible para nosotros. Y cada vez que aceptamos un juicio sobre nosotros mismos como verdadero, nos estamos disminuyendo. Nos volvemos limitados por el juicio porque no podemos ver más allá del juicio que hemos elegido que es verdad. Si nos dicen que somos hermosos o que somos listos, o si nos dicen que somos estúpidos y nos compramos esto, eso es todo lo que podemos ver y es con lo único que nos podemos identificar. También podemos ser un genio en matemáticas o un escritor talentoso. También podemos ser tremendamente divertidos o ser increíblemente intuitivos, pero esas cosas quedan abandonadas de la forma en que nos vemos a nosotros mismos. El juicio tiende a ver a las personas en una forma plana, en una forma lineal, en blanco y negro, y nos pone en pequeñas cajas, nos reduce como los seres complejos y polifacéticos que somos, hasta definirnos en unas pocas palabras. Cuando nos compramos el juicio, nos compramos la visión de nosotros mismos con menos de lo que realmente somos. Eso es súper importante porque estamos comprándonos una definición limitada, plana, lineal, de menos de lo que nosotros realmente somos. Y eso es lo que se convierte en nuestra realidad. ¿Recuerdas a la clienta que estaba obsesionada con su apariencia? Vino a verme porque estaba preocupada porque estaba bebiendo. Hasta que sea capaz de empezar a verse a sí misma con mayor precisión, el alcohol seguirá siendo un problema. Cuando nos cortamos tanto y nos limitamos, requerimos de algún tipo de comportamiento adictivo o compulsivo que nos ayude a lidiar con el dolor. Y solo termino este párrafo. El juicio nos lleva hacia la adicción porque nos aleja de lo que realmente sabemos que es verdad sobre nosotros mismos. En realidad no nos permitimos existir como los seres que somos. Es como si nos convirtiéramos en una caricatura o una versión de dibujo súper simplificada de nosotros mismos. Y desde este punto es muy fácil pasar a la energía de la adicción, que también es un lugar a donde no existimos. Así que esta ha sido la
lectura del libro de la recuperación correcta para hoy. Los invito de nuevo para el Zoom que les puse ahí la información al inicio con Marilyn este sábado a las 11:30 de la mañana, hora de Centroamérica. Para aquellos que estén interesados en aprender más de la recuperación correcta para ti, convertirse en facilitadores de esta técnica, ¿verdad? Y continuamos el próximo martes a las 11:30 con Marilyn, ¿verdad? Porque en esta ocasión ella avisó justo antes de que empezáramos que siguiéramos adelante con la llamada, que ella no iba a poder acompañarnos, pero que sigue con nosotros el próximo martes. Así que pueden invitar a quien quieran. Este club de libro es gratuito, es abierto para todos. Y gracias por estar acá y gracias por sus comentarios. Y nos vemos. Gracias a usted. Estuvo excelente. Muy bonito, gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, chao.